Empieza solo. Listo. Ahí está grabando. Listo. Bueno, así que podemos ir empezando. Cualquier cosa, la que se suma después, ya tiene la primera parte, ¿ok? Bueno, mi nombre es Gonzalo Bembo. Estoy a cargo del servicio de baja visión del servicio acá de Rosario. Y la idea de este curso es mostrarles a todos ustedes cómo venimos trabajando acá y los mecanismos de abordaje que utilizamos. Les pido por favor, yo empiezo a hablar, a veces soy muy rápido, y que me hagan una pausa si no entienden, me pregunten y vayan exponiendo también la experiencia de ustedes porque así aprendemos todos. Más que somos todos de profesiones distintas, así que me Sí. parece muy enriquecedor que todos podamos aportar lo que vamos trabajando en nuestro consultorio o en la escuela. Bueno, en este primer módulo vamos a hablar de la anatomía básica, ocular y la vía óptica, patologías visuales, estimulación visual, los paradigmas tradicionales de la evaluación visual, Barraga, Lía y Korn, nuevas formas de evaluación visual, que son las que utilizamos acá en el servicio, reflejos pupilares, funciones ópticas motrices, funciones sensitivas y funciones cognitivas visuales. ¿Ok? Bueno, de anatomía. Esto va a ser un poquito rápido porque seguramente lo pueden googlear y también lo habrán dado en sus carreras de base, ¿ok? Pero yo quiero acá hacer una diferencia de lo que son las alteraciones oculares que afectan al globo ocular, a la vía óptica y a la corteza visual, ¿ok? Una discapacidad visual puede estar originada por un defecto o un daño en el globo ocular, en la vía óptica o en la corteza visual. ¿Qué hace? El globo ocular recibe la información lumínica y la retina la transforma en un impulso nervioso que recorre todo lo que es la vía óptica conformada por el nervio óptico, quiasma óptico, cintillas ópticas, cuerpo genicular lateral, radiaciones ópticas. Y luego llega a lo que es la corteza visual, que es el núcleo de procesamiento de la información visual. ¿Ok? Por eso decimos que tenemos patologías y signos visuales. ¿Cómo dividimos estas deprivaciones visuales en estimulación visual? En 5. Alteración del campo central, que engloba todas las maculopatías, alteración del campo periférico, glaucoma, retinosis pigmentaria, hemianopsias, que están originadas muchas veces por lesiones de las vías ópticas, como pueden ver acá. Cada lesión, según el trayecto que se encuentre, va a provocar una deprivación hemianópsica. Después tenemos alteraciones no específicas del campo, a ver si puedo pasar, acá está. Alteraciones no específicas del campo, donde se encuentran capacidad de los medios transparentes del ojo. Recordemos que los medios transparentes son la córnea, el cristalino, el humor acuoso y el cuerpo vítreo. Así que cualquier catarata está encuadrada dentro de lo que son las alteraciones no específicas del campo, o también las opacidades de córnea. Y por último, el impedimento visual de origen cortical, donde no está el problema ni en la retina, ni en un desgarro, ni en una catarata, ni en una lesión en el quiasma, sino está en la corteza visual. ¿Ok? Este niño va a tener problemas en reconocer lo que está viendo, ¿ok? Y de nombrármelo, describírmelo, o sea, el problema radica ahí, en la corteza. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Como nosotros vemos a los niños por ahí con más frecuencia que el oftalmólogo, hay signos que pueden ir apareciendo en estos primeros años de vida que el oftalmólogo no es que los omite, sino que al ir una vez por año o una vez cada 2 años, no se entera. Entonces, ante cualquier signo de alarma debemos derivar. Puede ocurrir algo grave o no, no hay que alarmarnos nosotros también, pero sí derivar. Por ejemplo, una pupila blanca, que si bien puede ser algo benigno como una catarata, también puede indicar un retinoblastoma, que es un tumor en la retina, o lo que son las tropias. Corríjanme las optómetras que están seguramente muy al tanto de lo que son las desviaciones oculares. Tenemos distintos tipos de tropias, que son los estrabismos manifiestos, y después tenemos las forias, que son los estrabismos latentes, y se dividen en esotropia o endotropia cuando la desviación es nasal, exotropia cuando la desviación es temporal, hipertropia superior e hipotropia inferior. Cuando la alineación es deseada, o sea, 0 grados, hablamos de una ortotropia. ¿Cómo podemos identificar una atropia? Cuando estamos dudando, decimos, mira, este chico tendrá o no tendrá una desviación. Iluminamos los ojos del niño a una distancia de 33 centímetros y vemos los reflejos corneales, ¿ok?
Si los reflejos de la córnea se mantienen dentro de los márgenes pupilares, decimos que no hay una desviación, o no aparenta tener una desviación importante, ¿ok? Si decimos que este reflejo cae entre el límite de la pupila y el iris, decimos que hay una desviación de 15 grados. Sobre el iris, 30 grados, y sobre el limbo esclerocorneal, 45 grados de desviación. ¿Ok? Así podemos evaluar las desviaciones de manera rudimentaria y rápida, para en cualquier caso que esto aparezca, derivamos al médico. Nosotros no establecemos ningún diagnóstico, eso lo hace el médico. Así que cuando vemos una desviación, el niño va al pediatra para ver de dónde se origina esta desviación, que puede ser un defecto refractivo como una hipermetropía, o algo más comprometedor que esté originado en el sistema nervioso. Bueno, estimulación visual. Ahora sí entramos en lo que es la estimulación visual. Definimos a la estimulación visual como una disciplina orientada a favorecer el desarrollo máximo de la capacidad visual funcional del niño, ¿ok? Que en una etapa de plena plasticidad es indispensable para el desarrollo de otros esquemas, como por ejemplo la motricidad y la cognición. ¿Qué quiero decir con esto? Que el desarrollo visual nunca va a superar el desarrollo cognitivo y viceversa. Un ejemplo claro para que entendamos este apartado: un niño que tiene inestabilidad en las funciones ópticas motrices, por ejemplo, tiene una fijación inestable, el seguimiento también está alterado, están alterados los movimientos acádicos, va a tener problemas en la lectura, por ejemplo. Si tiene problemas en la lectura, va a tener problemas en la alfabetización. Y esto que conlleva problemas en el aprendizaje. O sea, que si el niño tiene problemas visuales no detectados y no corregidos, también va a estar afectado todo lo que es el aprendizaje. ¿Cuántas veces a las profesoras les pasa que un niño no rinde simplemente porque no ve lo que está escrito en el pizarrón? ¿Y qué pasa cuando no ve lo que está en ese pizarrón? Porque se sienta quizás atrás de todos, o porque la luz lo encandila. No trabaja, se dispersa porque no lo entiende y pierde el interés ante, por ejemplo, las tareas escolares. Entonces, por eso decimos que el desarrollo visual va de la mano con el desarrollo cognitivo. Terminadas las etapas críticas y sensibles, los daños o habilidades no desarrolladas son irreversibles. Un ejemplo claro de esto es cuando omitimos la terapia de oclusión. Cuando un niño se desvía un ojito, muy rara vez nos dice que ve doble, porque generalmente el cerebro suprime la información que entra por ese ojito desviado y se queda solamente con el ojito alineado. ¿Sí? Entonces, ese ojo que no recibe información no se desarrolla y se produce una ambliopía, muy difícil de tratar luego de los 8 o 9 años, porque es cuando termina la etapa sensible. Por eso la importancia de encuadrar bien la estimulación visual entre los primeros 8 o 9 años de vida. Después sí, hay una educación visual, donde yo le doy al niño herramientas, le doy al niño recursos y le doy experiencias visuales. Pero estimulación visual propiamente dicha, desde el abordaje terapéutico hasta los 9 años, cuando termina el desarrollo visual del niño. Asumimos, bueno, esto ya lo dije recién, que el desarrollo visual termina aproximadamente a los 8 años. La estimulación visual es transversal a todas las disciplinas, ya que la función totalizadora de la visión ayuda al afianzamiento de nuevas habilidades. ¿Por qué digo esto? Porque todos los terapeutas, sean fonos, sean kines, sean TEO, deben tener conocimientos de baja visión. Un ejemplo: una kinesióloga debe saber diferenciar una tortícolis ocular de una muscular. Debe saber si ese niño gira la cabeza por un problema de tensional en su cuello o la gira en una posición de bloqueo al nistagmus. No sé si muchos saben que cuando hay un nistagmus, en posición primaria de mirada es cuando más intensidad toma. Muchas veces los niños realizan la llamada posición de bloqueo cuando giran la cabecita para que el nistagmus sea menos potente, ¿ok? Y también cuando hay fijación excéntrica. Cuando hay fijación excéntrica o no foveal, entonces el niño, ¿qué hace? Busca otro punto en esa retina, ese locus retinal preferencial, y por eso gira la cabeza y no me va a mirar en posición primaria. Entonces es importante que los demás especialistas identifiquen y no digan, no me presta interés, no atiende porque mira por otro lado. No, está buscando su fijación excéntrica o su fijación no foveal. O está paliando la intensidad del nistagmo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Cualquier cosa, me paran y me preguntan. Bueno, paradigmas tradicionales. En lo que es estimulación y funcionamiento visual, tenemos a 3 autoras que son como la Biblia de esta disciplina, que son Lea Hedrin, Barraga y Korn.
Lia Hebring es una de las pioneras y demuestra la importancia de potenciar el sistema visual porque está en plena plasticidad en estos primeros años, partiendo de una evaluación de las funciones basales. Ella nos da una lista de funciones lineales, como la fijación, seguimiento, agudeza, campo, etc. Barraga, ¿qué hace? Toma todas estas funciones y las hace en forma de escalón. O sea, primero el niño, para desarrollar las funciones perceptivas visuales, debe tener afianzadas las ópticas perceptivas, y para afianzar las ópticas perceptivas, debe tener afianzadas las funciones ópticas. Por eso a las funciones ópticas se le dicen funciones visuales basales, porque son la raíz, son los cimientos de todas las demás funciones. Y la doctora Corr dice que el acto de ver no está solo en la habilidad visual, en la agudeza, en el campo, no. También influye en el acto de ver las cuestiones emocionales y la clave del entorno. Un niño albino no me va a ver igual por una luz que lo está deslumbrando que con la iluminación controlada. Y tampoco cualquier niño me va a ver igual si está tranquilo o si atravesó una situación de estrés o ansiedad. Si el niño está ansioso, está estresado, está dormido porque le dieron el Valium 2 minutos antes de la sesión, no va a rendir de la misma forma. Entonces tenemos que tener en cuenta, cuando atendemos al niño, que esté en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque si no, daño el vínculo. Y con los niños debo trabajar sí o sí vincularmente. Porque si no hay un rechazo, no solo al terapeuta, sino a la terapia. Y no va a querer hacer ninguna terapia con ningún terapeuta porque se va a acordar que la pasó mal un día que fue a jugar a ver, como por ahí le dicen los chicos, ¿ok? Muy importante entonces no solo las habilidades visuales, sino las claves del entorno y las cuestiones emocionales. Nuevos ejes. Bueno, tomamos estas tres autoras y lo que hacemos en el servicio, lo que hago yo particularmente, que estoy a cargo del área de baja visión, planteo un sistema similar al de Barraga, pero esquemáticamente distinto, donde se incluyen funciones no mencionadas por la anterior, por lo que se hace una lista, a mi consideración, más completa. Empezamos. Funciones ópticas motrices son las relacionadas con la motilidad de los músculos oculares, ¿ok? Funciones sensitivas están relacionadas con la capacidad de esa retina a percibir la información. Funciones cognitivas visuales es la capacidad del niño para procesar esa información visual recibida. Fíjense que acá Barraga le llama funciones perceptivas visuales, pero la percepción es solo una parte de la cognición. La cognición también abarca lo que es la coordinación, la asociación, la memoria, y la coordinación no es solo visual, puede ser auditiva también, el niño puede tener memoria auditiva, pero acá relacionamos fuertemente la cognición con la visión, por eso le decimos funciones cognitivas visuales. Bueno, siempre previo a una sesión o a un comienzo de tratamiento, evaluamos los reflejos, por esto que le decía al principio, que por ahí el niño hace mucho tiempo que no viene del oftalmólogo y no se evalúan esas pupilas. Las pupilas nos dicen mucho de cómo está ese sistema nervioso, en caso de que haya daño visual de origen neurológico. Entonces vemos primero el reflejo palpebral, que es cuando ilumino el ojo del niño y el párpado recubre al globo ocular, el vestíbulo ocular, que es aquel reflejo que cuando nosotros estamos mirando fijamente a un punto y hay una rotación brusca del rostro, por ejemplo así, los ojos se mueven en sentido contrario y mantienen la fijación en el objeto que estaba viendo previamente, ¿ok? En los bebés, en el llamado reflejo de muñeca, generalmente esto no ocurre al principio, en los primeros días de vida, pero debe pasar. Es esperable, este reflejo debe desarrollarse en los primeros años. El fotomotor es cuando ilumina una pupila y esta misma se contrae. Consensual, ilumina una pupila, se contrae la pupila iluminada y también la contralateral. Reflejo de acomodación encuadra lo que es la triada de acomodación, ¿ok? Que cuando paso de ver un objeto del infinito visual, o sea, mayor a 6 metros, al plano cercano, menos de 40 centímetros, los ojos convergen, el cristalino acomoda y la pupila se contrae. Ese es el reflejo, la triada de acomodación. ¿Estamos? Bueno. Funciones ópticas motrices están relacionadas con los movimientos de los músculos extra e intraoculares. Recordemos que el músculo está sostenido por el ojo está contenido por 6 músculos y también hay está el músculo constrictor del iris que regula la entrada de luz, ¿ok? Porque mencionamos este músculo intraocular porque tiene mucho que ver en el reflejo de acomodación con la contracción pupilar en la triada. Bueno, tenemos fijación.
La fijación es cuando los ojos no es que están relajados los músculos extraoculares del ojo, sino que tienen cierta tensionalidad para mantenerlos en cierta dirección de mirada. Entonces, ¿qué evaluamos cuando evaluamos fijación? Firmeza de fijación. ¿Cómo evaluamos la firmeza de fijación? Ponemos un elemento a 30 centímetros del niño y le pedimos por 25 segundos que los mire. En esos 25 segundos contamos cuántas veces el niño refijó. ¿Qué tomamos como refijar? Que esquive la mirada o que parpadee por un largo tiempo, por 2 o 3 segundos, porque ahí significa que está descansando la fijación. ¿Qué evaluamos también la fijación? Si es lineal o cruzada. En los estrabismos de 30 o 45 grados nasales, en los estrabismos, generalmente el ojo derecho mira al campo izquierdo y el izquierdo mira al campo derecho. Así que estamos atentos a que esta fijación, si es cruzada, tenerlo en cuenta cuando evaluamos y trabajamos. Y por último, también evaluamos si esta fijación es foveal, o sea, si la imagen cae sobre el punto de mayor agudeza visual, que es la fobia, o parafovear, o sea, si es una fijación excéntrica, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta dónde está ese nuevo punto de fijación en caso de que esté dañado la fobia. Si está a la derecha, a la izquierda, por encima o por debajo de la mácula. ¿Por qué? Porque si la fijación está a la izquierda de la mácula, ¿qué va a tener el niño? Problemas en la lectura, porque no va a poder leer la palabra que me sigue. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que evaluar dónde está la nueva fijación, preferentemente en lo que optamos y lo que preferimos nosotros los terapeutas, que esté por encima o por debajo del escotoma, porque interviene menos en el proceso de lectura. Seguimiento. El seguimiento son los movimientos armónicos de los ojos conjugados. Por ejemplo, también hablamos de seguimientos, lo asociamos mucho a las versiones y las aducciones. Las versiones son los movimientos binoculares y las aducciones los movimientos monoculares. Y acá tenemos las 9 posiciones diagnósticas de mirada, ¿ok? Posición primaria, dextroversión derecha, levoversión izquierda, supraversión, infraversión y las oblicuas. Esto lo evaluamos para ver si el niño tiene alguna insuficiencia en las versiones y si puede llegar con ese ojito, que probablemente si tiene una esotropia, le va a costar ese ojo abducir en su totalidad al campo temporal, o sea que va a tener dificultad en percibir objetos en el campo temporal. Las vergencias son los movimientos binoculares disconjugados, ¿ok? Uno va hacia la derecha y otro a la izquierda, o sea, convergencia y divergencia. ¿Qué evaluamos acá? Convergencia, punto próximo de convergencia. El punto próximo de convergencia es el punto más cercano en el que el niño puede fijar un objeto binocularmente. Cuando colabora, yo le voy acercando el objeto y le digo que me avise cuando lo ve borroso doble. Si no colabora, me fijo cuando hay un ojito que se desvía y queda el dominante fijando, ¿ok? Entonces, si yo quiero trabajar con un niño en la escuela o con materiales a corta distancia, tengo que tener en cuenta cuál es el punto próximo de convergencia, porque si yo le acerco más de ese punto, voy a estar trabajando monocularmente y no estoy trabajando la binocularidad, ¿ok? Y también que si yo fuerzo mucho ese punto y si trabajo siempre al límite de ese punto próximo de convergencia, lo fatigo al niño, se produce una estenopia, ¿ok? Porque los músculos están muy tensos y cuesta mucho la mirada cercana. Y por ahí el niño no se acostumbra a todo lo que es la higiene visual, de mirar a 6 metros para descansar la vista, parpadear, para lubricar el ojo. O sea, esas pautas por ahí el niño no las incorpora a una temprana edad. Por eso es importante que cuando trabajamos de estimulación visual, hagamos pausas entre las ejercitaciones que le brindamos al niño. La acomodación, bueno, lo que le decía recién, que está relacionada con la convergencia y el reflejo, con la tríada de acomodación. Y la alineación ocular es la capacidad de los ojos y los músculos de mantener los ejes oculares. Lo deseado es 0. ¿Okay? A veces no se llega, hay una desviación, pero también puede ser corregida por prismas a veces las desviaciones oculares. Corríjanme las autómetras del grupo si no es así. Siempre cuando hay desviaciones, o se hace la terapia oclusora, o se receta un lente positivo, porque por ahí puede ser por una hipermetropía. Bueno, o hay que ver también evaluando de dónde viene esa desviación ocular, para prescribir la terapia médica, que la va a seguir el oftalmólogo, y también la terapia del funcionamiento visual, que la hacemos nosotros cuando trabajamos en el consultorio. Funciones sensitivas. Las funciones sensitivas, ¿se acuerdan que habíamos dicho que eran las relacionadas con la recepción de ese estímulo visual, de la retina? ¿Ok? Tenemos percepción a la luz, adaptación a la luz. La adaptación a la luz muchas veces en baja visión nunca se logra. Nosotros con visión típica
nos terminamos adaptando a la luz más temprano que tarde. Algunas personas con baja visión, dependiendo de dónde esté ese daño, en la retina, en los conos o en los bastones, la adaptación cuesta más. Por eso a veces optamos por prescribir unos filtros de absorción selectiva para estos cambios intensos de iluminación. Percepción simultánea, fusión y estereopsis también son tres funciones muy relacionadas, son una antecesora de otra. Para entender esto, le pido que recuerden en los visores de realidad virtual. ¿Alguna vez una idea? ¿Alguna vez usó alguna unos visores de realidad virtual? Esos lentes que se ponen acá y nos ponen dos imágenes iguales pero separadas. Después lo pueden googlear, sino un lente y nos muestra dos imágenes separadas pero idénticas, ¿ok? ¿Qué hacen los ojos? Perciben simultáneamente estas dos imágenes. Se fusionan en la corteza y la estereopsis nos hace entrar en ese mundo de la tridimensionalidad. Por eso cuando usamos la realidad virtual nos sentimos que estamos ahí, porque entramos en la tridimensión, en la visión con profundidad. Por eso cuando hay niños con visión monocular, son proclives a tropezarse, a llevarse puestos las escaleras, a ser torpes con los movimientos, porque esa visión de profundidad está alterada. Por eso nosotros tenemos que darles mecanismos adaptativos para esa visión monocular. Contraste. Bueno, el contraste, primero, tenemos en dos partes. Primero, sensibilidad al contraste y luego umbral al contraste, que son indirectamente proporcionales. Cuando el niño mayor sensibilidad al contraste tiene, menos umbral del contraste le puedo presentar. Si un niño con alta sensibilidad le puedo presentar un gris sobre un blanco y lo va a ver. Un niño con baja sensibilidad al contraste utilizo contraste máximo de umbral, ¿ok? Negro sobre blanco. Y luego nosotros tenemos dos formas de evaluar la sensibilidad al contraste. Una es con el umbral de contraste, que la tenemos acá a la izquierda, que son estas letras que yo la voy aclarando, y en vez de negro la pongo en gris. Y otra es con la frecuencia de contraste. ¿Por qué? Porque hay diversas patologías que responden a frecuencias altas y a frecuencias bajas. Las frecuencias altas son todas estas líneas que se van aproximando más entre sí, y las frecuencias bajas hay más distancia interlineal. Las patologías que afectan a la agudeza visual, por ejemplo las maculopatías, van a tener percepción en las frecuencias altas y van a percibir bien las frecuencias bajas. Y las patologías de nervio óptico y de sistema nervioso central van a tener, es la norma esto, no digo que siempre sea así, van a tener mejor percepción de las frecuencias altas y mayor dificultad de las frecuencias bajas, perdón. Acá podemos ver los dos test, tenemos el test de umbral y por frecuencia de contraste. Son las dos formas de evaluar contraste. Esto lo evalúa o el optómetra, o lo evalúa el terapeuta visual, o el que realiza estimulación visual en consultorio, o el oftalmólogo, objetivamente, y luego yo, o el maestro, que lo quiera, los maestros generalmente lo van a querer adaptar a lo que es la currícula, a las adaptaciones escolares del niño. Hace una evaluación también funcional, no tanto objetiva, que la evalúa junto al color. ¿Cómo evalúo el color? ¿Por qué? Porque el tema del color, tenemos que saber que el color tiene una fuerte carga subjetiva y también es necesaria la carga objetiva que le da la sociedad. Por ejemplo, el rojo siempre es alto y el verde es avanzo. Entonces yo al niño le puedo aceptar que un rojito claro me lo vea verde, se lo puedo aceptar, pero le tengo que enseñar los mecanismos adaptativos para que vea que socialmente ese rojito que él ve medio raro, en realidad es verde, para que después socialmente él pueda tener estos mecanismos adaptativos y no mandarse cruzarse la calle cuando ve el semáforo que para él es rojo pero es verde. ¿Se entiende? Sí. Acá tenemos el espectro lumínico, que comienza con la onda corta, que esto me parece un poquito al revés, porque empieza con la onda corta que es azul, onda media verde, onda larga rojo. El cono en la mácula del ser humano tiene 3 receptores de color, distintos a los colores primarios que nosotros vimos en plástica. Para el ojo humano los colores primarios son azul, verde y rojo, ¿ok? Por eso clasificamos de esta manera la ceguera total o parcial a los colores. Protanopia, ceguera total al color rojo, deuteranopia, ceguera total al color verde, y tritanopia al color azul. Se le puede borrar el nopia y poner anomalia, protanomalia, cuando la ceguera es parcial y no total al color rojo, por ejemplo. Después yo digo, esto lo evalúo, lo puedo evaluar en consultorio, pero si una maestra quiere evaluarlo funcionalmente en la escuela,
podemos hacer manualmente cartillas de colores y pedirle al niño que las empareje para ver cómo diferencia esta tonalidad de colores. No me voy a quedar con el test de Ishihara que hace el médico, sino yo voy a tratar de buscar funcionalmente esta percepción de color y ver cómo puede diferenciarlo a través de las distintas tonalidades de contraste que yo le voy a ir proponiendo. Por último tenemos agudeza visual y campo visual. El campo visual, voy a lo más rápido, lo evalúo cuando el niño colabora por confrontación, ¿sí? Yo me tapo un ojo, el niño se tapa un ojo, le pido que me mire la nariz, extiendo la mano y la voy acercando, y cuando el niño perciba el dedito o la lapicera o la linterna, paro y registro, ¿ok? Cada 10 centímetros son 10 grados del campo visual. Así llevo al registro y digo, tengo una noción de lo que es la esfera visual del paciente. Y luego, por último, agudeza visual, que la dividimos, la clasificamos primero, según la distancia en que tomo la agudeza visual. Porque no es solo el optotipo que el médico toma a 6 metros, ¿no? También yo evalúo. Porque acá ocurre una dicotomía. El médico lo evalúa a 6 metros, casi siempre, y el maestro lo evalúa a distancia cercana. Y ninguno tiene en cuenta, el médico no tiene en cuenta la distancia cercana, ni el maestro tiene en cuenta la distancia lejana, y ninguno de los dos tiene en cuenta la visión intermedia. Visión cercana hasta 45 centímetros, de 45 centímetros a 6 metros es el rango de visión intermedia, y más de 6 metros, que es la infinita lejana. Entonces es importante evaluar la agudeza visual en esos 3 parámetros, ¿ok? Y luego, ¿qué voy a tener en cuenta en la agudeza visual? 3 cosas. El mínimo perceptible, que es la distancia menor en la que el sujeto percibe un objeto, pero no me puede decir qué es, no puede identificarlo. El mínimo identificable, que es justamente la menor distancia en que el niño me identifica ese objeto. Y el mínimo separable, que esto no lo tiene en cuenta casi nadie. Pero cuando nos evalúa el médico con los optotipos, fíjense que usted tiene una E grande y después se agregan más letras y más pegaditas. Porque ahí el médico está evaluando el mínimo separable. ¿Para qué nos sirve a nosotros el mínimo separable, por ejemplo, en adaptaciones curriculares? Para tener en cuenta, ver qué tamaño de letra y qué distancia entre la letra y los renglones el niño necesita para poder copiar o hacer los ejercicios sin que se produzca el fenómeno de amontonamiento. Porque ustedes sabrán que no es lo mismo tomar una agudeza visual morfoscópicamente a una agudeza visual angular. Porque si yo aíslo la letra y pongo una letra A solita con el fondo blanco, el niño que la percibe quizás con una altura de 5 centímetros. Pero si yo le pongo 10 A pegaditas seguidas con la aún más grande que esta primera A, quizás el niño se le amontonan estas letras, más en niños ambliopes, y no me puede diferenciar lo que está viendo. Así que a tener muy en cuenta el mínimo separable cuando evaluamos agudeza visual. Funciones cognitivas visuales. Bueno, las funciones cognitivas visuales es lo que yo le decía antes, están puramente relacionadas con la cognición. Es más, yo a veces cuando evalúo cognición visual, en caso de niños multiimpedidos, pido la interconsulta con una psicopedagoga, porque no estoy evaluando solamente la visión, estoy evaluando el procesamiento. Por eso comenzamos con la gnosia visual, empieza con G, que es el reconocimiento de los objetos. De aquí parte la agnosia visual, que es la incapacidad del niño a reconocer objetos, que no siempre es el mismo objeto. Tenemos la prosopagnosia, que es la incapacidad de reconocer rostros, la alexia... Disculpa, Sí, ¿quién habló? medio como que se Romina, ¿qué tal? Sí. Medio como que se corta. Por ahí podés ir un poquito más pausado. Dale. Perfecto la intervención. Yo me Gracias. apuro porque veo acá en Zoom el cronómetro que me dice se está acabando y yo trato se me va la lengua, pero está Está buenísimo. bien. Hago la pausita, no te preocupes. Dale, gracias. Tenemos la agnosia visual, donde evaluamos el reconocimiento de los objetos. De aquí partimos con el diagnóstico visuales, según la característica de la patología. Tenemos la memoria visual, que es la capacidad del sujeto a evocar imágenes que no están presentes, la constancia del objeto. Ya se empiezan a ir relacionando en todas estas funciones, porque tenemos constancia del objeto, está muy relacionada con la memoria visual, y también con el reconocimiento de los objetos. Tenemos la figura fondo, el cierre visual, que es una función en la cual el niño puede reconocer un objeto viendo la parcialidad del mismo. Por ejemplo, yo le muestro al niño la figura de un auto donde solo se ven la rueda y el baúl, el niño con un buen cierre visual me puede decir, viendo solamente eso, que es un auto.
Esto se usa mucho en pacientes con daño en el campo periférico, por ejemplo, la retinosis pigmentaria, visión tobular, el niño me ve todo parcialmente. Entonces tiene que aprender a utilizar estos mecanismos de adaptación para poder ver de la parte la integración del todo. Por eso decimos que también están relacionadas, ahí voy, con la preguntita, en que están relacionadas en el cierre visual con el parte de todo y la figura fondo. La coordinación visomotriz, donde yo tengo que tener en cuenta la dominancia ocular y la dominancia manual, que no siempre es hemisferial, a veces es cruzada. Puede ser que el niño tenga dominancia mano derecha y dominancia ojo izquierdo. Por eso no está bueno evaluar dominancia en multidiscapacidad cuando le doy al niño un objeto y le pido que se lo lleve al ojo. ¿Por qué? Porque si tiene alguna paresia en la mano derecha, él generalmente hace esto y se lo apoya en el ojo que más fácil le es acercar el objeto. Yo puedo utilizar aquí el caleidoscopio. Le brindo el caleidoscopio y veo que él asome la carita, asome el ojo dominante, al que asome, perdón, se perfile hacia el ojo dominante. Atención visual, es importantísimo que tengamos en cuenta que la atención visual no es únicamente la atención directa, o sea, la atención donde el movimiento cefálico acompaña al estímulo, en posición primaria de mirada. Hay una atención visual que muchas veces no se evalúa, que es la atención encubierta, que es más del registro periférico. En niños con daño macular o con ECNE, encefalopatía crónica evolutiva, hay muy buen resto periférico y por más que el niño no esté atento con la mirada dirigida al objeto, sí sabe lo que está pasando a su alrededor. Por ejemplo, sabe que se cerró la puerta, sabe que entró el perro, sabe que pasó la tía, la madre. Entonces, eso no quiere decir que si el niño no está dirigiendo la mirada al objeto, yo tengo que poner en la evaluación una cruz, sino tengo que decir que la visión no es de preferencia directa, sino encubierta. Bueno, acá me preguntaron cómo se evalúan las funciones cognitivas. Voy a adentrarme un poquito en esto. Nosotros, como le decía, la evaluación de la cognición siempre va de la mano de una psicopedagoga, porque no solo estamos evaluando la funcionalidad visual, sino el uso cognitivo que este sujeto le da a esta funcionalidad. Entonces, por ejemplo, la memoria visual, siempre yo te puedo pasar a vos el procedimiento de valoración diagnóstica de Barraga, porque es bastante largo en esto, y por ahí se nos corta el tiempo, pero yo te puedo pasar el procedimiento de valoración diagnóstica de Barraga, donde ella evalúa todas estas funciones con diferentes ítems y te muestra las imágenes con las que vos podés tener una certeza de cómo está desarrollada la cognición del sujeto. Pero, por ejemplo, la parte del todo con un rompecabezas, la puedo evaluar, siempre figuras básicas y que el niño conozca, no voy a lo complejo, ¿ok? Siempre todo basal porque estamos hablando de baja visión. El cierre visual también lo voy a evaluar con un rompecabezas, con imágenes cortadas, le puedo dar un niño que le falta la mitad del cuerpo. La figura y el fondo están muy relacionados cuando evalúo contraste, pero en la tridimensión, con objetos tridimensionales y no en el plano. Una cosa es evaluar y otra cosa es ejercitar. Tengamos en cuenta que cuando evaluamos utilizamos máximo contraste y la mayor facilidad. Sí, ahora vamos a ver en bebé cómo hacemos todo esto, que es el módulo 2. Ahora se está por cortar esto. Y yo ahora cuando arranquemos bebés, vamos a ver cómo evaluamos todas estas funciones, pero siempre dependiendo en la edad cronológica del niño. Porque acuérdense lo que decía Barraga. La funcionalidad visual responde cronológicamente. Yo no puedo evaluar asociación en un nene de 1 año, porque no la va a tener. Así que siempre responde a la cognición del niño. Bueno, ya se está por terminar, yo ahora vuelvo a enviar el link, quedan menos de 1 minuto. Así hacemos un buen cierre de este módulo. Ustedes pueden hacer alguna pregunta que tengan y arrancamos con atención temprana y estimulación visual, ¿sí?